Bueno chicos, buenas noches. Buenos días para ustedes. Yo estoy grabando esta noche. Buenos días. Perdón. Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un tema, bueno, vamos a continuar trabajando un tema que ya hemos trabajado en la clase anterior y que pues hoy será el último momento en el que trabajemos específicamente este tema. ¿Sí? Como recuerdan, con anterioridad habíamos trabajado las cruzadas y esta vez vamos a trabajar eh, la tercera y la cuarta cruzada. ¿Sí? Nos vamos a detener con estas dos cruzadas eh, porque en estas dos cruzadas, junto con las otras cuatro, es cuando termina propiamente el ejercicio digamos, guerra religiosa que significaron las cruzadas. ¿Sí? En este punto, esta guerra religiosa que se había formado en búsqueda de recuperar Jerusalén se termina. Se termina de una manera un poco estrepitosa, eh, un poco sangrienta. Las cruzadas tienen estas cruzadas y específicamente la tercera y la cuarta tienen esa terrible cualidad y es que son exageradamente sangrientas. Eh, pero con el fin de estas guerras religiosas también significa, o bueno, el fin de estas guerras religiosas significa el fin también, o sea, de la mano, eh, del imperio bizantino. Esto en la cuarta cruzada. ¿Sí? Entonces, digamos que con el fin del imperio bizantino llegamos a un punto culmin en lo relacionado propiamente con lo que quería que tuviéramos en cuenta para la Alta Edad Media, que era todo este proceso de enriquecimiento y acentuación de la cultura de Europa occidental. ¿Sí? Este fin del imperio bizantino, como vamos a ver más adelante, tiene cierta importancia en Europa y pues por eso es que llegamos a este punto. Bien, entonces iniciemos por el principio e iniciemos con la eh, tercer cruzada. ¿Sí? Anteriormente en el video que yo les había enviado, vimos algunos de los elementos de la segunda cruzada. Recordemos rápidamente, la segunda cruzada fue un conflicto que estuvo más bien dado fue por un interés político por parte de las diferentes tribus, o bueno, ya no son tribus, de los diferentes pueblos eh, asiáticos o de Asia cercana, de recuperar aquellas tierras que se habían perdido en la primera cruzada, específicamente Jerusalén, teniendo también en cuenta que se perdieron ciudades como Acre. Entonces el objetivo de esta segunda cruzada era la recuperación de estas tierras. En ese sentido, aunque existen algunas pérdidas para la comunidad de Europa Occidental, ellos se mantienen en Jerusalén, ¿sí? El reino de Jerusalén se mantiene, ¿sí? Se mantiene. Si ustedes se acuerdan, este reino de Jerusalén era el reino que se había conseguido formar en la primera gran cruzada, ¿sí? Este reino de Jerusalén, que la idea era que se devolviera a manos del papado, pero se decidió construir un reino en vez de dejárselo propiamente al poderío de los papas. Entonces, habiéndose mantenido este reino de Jerusalén, sucede
un nuevo enfrentamiento, ¿sí? Un enfrentamiento entre el reino de Jerusalén, vamos a ponerlo el reino de Jerusalén, y eh, los califatos. Específicamente, un califato que se llama el califato Fatimi. ¿Sí? Este califato es el que se va a encargar del inicio de, bueno, de las confrontaciones que darán paso a la tercera cruzada. ¿Sí? En este momento, eh, vamos a ponerlo aquí de este lado, sí. Nur al-Din, que era el califa, me comí un aire, Nur al-Din, que era el califa, asigna como principal líder militar a un señor que se llama Saladino. Yo sé que muchos pueden conocer este nombre porque el nombre de Saladino es muy famoso y más cuando se relaciona con las cruzadas. Este personaje Saladino tuvo una fuerza tan grande, fuerza militar tan grande, que se convirtió rápidamente en el señor de Siria y Egipto. ¿Sí? Logró conseguir el señorío completo sobre estas dos naciones. Sin embargo, muy respetuoso, jamás fue en contra de Nur al-Din. Muy por el contrario, eh, él siempre respetó el poder que tenía Nur al-Din en, en todo este territorio. Solamente, solamente reto o bueno, adquiere el poder, no sería rey, perdón. Eh, el término que se usa se hace sultán después de la muerte de alguien, ¿sí? Hasta este momento Saladino era un líder militar más que un líder político, aunque tenía cierta incidencia política. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ay, perdón. ¿Por qué es muy importante tenerlo en cuenta? Porque demuestra eh, la forma de entender el mundo del señor Saladino, ¿sí? Saladino era una persona exageradamente creyente, era una persona que creía en las tradiciones, creía en su religión, en su forma de ver el mundo, perdón. Era una persona que creía en sus dioses, creía en, bueno, en sus dioses, en su Dios, creía en su tradición, era un musulmán eh, al 100%, ¿sí? Digámoslo así. O sea, era una persona muy, muy, muy creyente, muy, muy, muy devota. Y pues asimismo respetaba estas creencias, ¿sí? Y procuraba hacerlas respetar. Él entonces se hace rey con sultán con la muerte de Nur al-Din y esto significa, bueno, esto en el, bueno, si vamos a colocarlo, o bueno, no, esto se da en 1174, me estoy corriendo, 1174 se da este hecho, eh, y como gran musulmán decide, decide recuperar, sí, decide recuperar
Jerusalén. Jerusalén, ¿sí? Esto, este hecho de decidir recuperar Jerusalén es lo que va a más adelante desencadenar la tercera cruzada. Hasta este punto aún no se ha desencadenado. En Jerusalén, vamos aquí, Jerusalén. En el reino de Jerusalén, en este momento está reinando un tipo que se llama Balduino cuarto, ¿sí? Balduino cuarto, viendo las intenciones de Saladino de reconquistar Jerusalén, lo que logra hacer constantemente son unas treguas de paz, ¿sí? Cuando se dan estas treguas de paz se dan por dos razones. La primera es un, eh, no sé cómo colocarlo, una fortaleza de los musulmanes gracias a la unión de Saladino. ¿Sí? Primero se da una gran unión de los pueblos musulmanes a la causa de Saladino y segundo, una imposibilidad de refuerzos. ¿Sí? Entonces, cuando se da esta unión de los pueblos musulmanes, se deja cercado todo el reino de Jerusalén. Jerusalén pierde las principales entradas eh, terrestres que tenía. Entonces queda sitiado prácticamente por diferentes reinos musulmanes, lo cual le significa un problema estratégico muy grande. Por eso es que Balduino decide estas treguas de paz. Sin embargo, estas treguas de paz solamente duran mientras él está vivo. Y él muere en el 1185. ¿Sí? En 1185, Balduino es reemplazado por un nuevo jerarca. ¿Cuál va a ser? Va a ser un sujeto que se llama Guido de Balduino. Sí, de Balduino. ¿Sí? Guido de Balduino tuvo la, digamos, mala fortuna de verse en un estado dividido. ¿Sí? Cuando muere Balduino cuarto, eh, Guido se ve enfrentado a esto. Hay una división en su estado, hay una división entre Jerusalén, una división entre dos partes. La parte que es pacífica, que dice mantengamos los acuerdos de paz, los tratados de no agresión, todo ese tipo de cosas, y una parte que es bélica. ¿Sí? Esta parte bélica dice, no, la única forma de deshacernos de Saladino es deshaciéndonos de Saladino, atacándolo de manera de la guerra. ¿Sí? La guerra. La guerra es el único camino para salvar a Jerusalén de que vuelva a ser tomado por las manos de los paganos infieles. ¿Sí? Guido asume esta postura de guerra como la forma de su gobierno. Él dice,
listo, si nosotros vamos a irnos a la guerra, si realmente ellos quieren volver acá, entonces nos vamos a ir a la guerra con toda, ¿sí? Entonces él es bastante agresivo en su mandato, bueno, en su gobierno. Bueno, sí, dejémoslo como gobierno. Tiene ahí unos problemas de significado, pero es bastante agresivo en su gobierno. Tanto así que él apoya dos de las más grandes tropas de los cruzados, que son los muy conocidos templarios y una nueva, o bueno, una otra eh, comunidad de cruzados que se llaman los hospitalarios, también conocidos como la Orden de Malta. Bueno, aquí me faltó un D. Esta orden de Malta era el segundo grupo de cruzados más grandes que había, ¿sí? Entonces, el gobierno, sí, el gobierno de Guido buscaba fortalecer estos dos. Sin embargo, y esto es algo que es significativo en todo esto, este gobierno, esto tenía un objetivo que no era realmente el objetivo que debió haber tenido. El objetivo era, tenía por objetivo matar a Saladín, ¿sí? Entonces, estos combates se dieron por esto, para enfrentar exclusivamente a Saladino. Saladino se convirtió en el enemigo principal de Guido, lo cual significó un problema estratégico muy grande. ¿Por qué? Porque al ser este el objetivo, no se tenía por objetivo defender Jerusalén. Entonces, eso hizo que se tomaran una serie de malas decisiones, de malas estrategias a lo largo de la guerra y se llevó vamos a colocarlo acá, a una pérdida de Jerusalén, ¿sí? A una pérdida de Jerusalén. Guido hizo que se perdiera Jerusalén. Otra vez volvía a caer en manos de los musulmanes. Entonces, hasta ahí vemos el primer momento de este ejercicio bélico. Voy a regalarme un momentico porque estoy anotando harto esta vez. Voy a extender el tablero un poco. ¿Se puede extender más? Aquí. Ven que el computador está lindo. Extender el tablero un poco porque vamos a necesitar más espacio. Ay, pero no, esto no me deja extenderlo. Está desagrandando la imagen. Sí. Ay, no me deja. Listo, chicos. Como podrán ver, ya logré. Uy, tenía el micrófono lejos. Listo, chicos. Como podrán ver, ya logré agrandar el tablero un poquito. Entonces vamos a continuar. Entonces habíamos quedado en este punto de la pérdida de Jerusalén, de lo que significó la pérdida para Jerusalén. Es realmente en este punto o a causa de esto que inicia la cruzada. ¿Sí? Todo lo que sucedió antes no hace parte propiamente del ejercicio cruzado, pero pues es una antesala muy importante. ¿Sí? ¿Por qué en este punto inicia la cruzada? Recuerden que las cruzadas solamente pueden ser declaradas por los papas. Entonces, si un papa no ha dicho que es una cruzada, no es una cruzada. Entonces, eh, con la pérdida de Jerusalén, inicia.
la tercera cruzada, ¿sí? ¿Cuál es el papa que va a eh, declarar esta cruzada? Es un papa llamado Giorgio. Este es el octavo, ¿sí? Giorgio octavo declara el inicio entonces de esta cruzada. ¿Cuál es el objetivo de esta cruzada? El mismo, recuperar Jerusalén. Entonces, al declarar esta cruzada, se declara, o bueno, entran como miembros de la cruzada dos personajes que son muy importantes en la historia, que son Rodrigo, si mi memoria no me falla, no, perdón, Ricardo de Inglaterra, es decir, rey de Inglaterra, y este otro tipo que se llama, bueno, se llamó Felipe segundo, que él es de Francia, ¿sí? También es rey de Francia, ¿sí? Ambos deciden entonces, ya que se han dado cuenta de que las vías por tierra no se pueden, o sea, no se pueden acceder, no son viables, entonces deciden atacar por mar, ¿sí? Una de las batallas más famosas de este ataque es una batalla que sucede en la ciudad de Acre, ¿sí? En esta batalla de Acre es cuando se da un momento histórico y que es uno de los puntos más, eh, si se quiere, tenebrosos de las cruzadas, ¿sí? Esto es en 1191. Y es, listo, quienes atacan son ellos dos. Ellos dos atacan a Acre y ganan, ¿sí? La batalla por sí sola no tiene ninguna característica en especial, aparte de ser una batalla en ingenio bastante grande por parte de Ricardo principalmente. Tiene unos ejercicios de estrategias de batalla marítimas y de desembarque bastante buenos, los que le significan ganar. Mm, pero más allá de esto es que este ganar eh, significan prisioneros, ¿sí? Se hacen una cantidad de prisioneros que se hacen una cantidad de prisioneros que eh, pues superan los mil, incluso se creen que más. Estos 1000 todos eran civiles, o bueno, la mayoría, es decir, niños, mujeres y viejos, ¿sí? Ancianos. Uno de bueno, lo terrible del asunto es que eh, Ricardo ordena la muerte de todos, ¿sí? De todos, es decir, no hubo prisioneros esa vez. Este hecho le valió a Ricardo un sobrenombre que es Ricardo Corazón de León, ¿sí? Bueno, sí. Ricardo Corazón de León. Este Corazón de León se le dio por tener mmm, bravicia, eh, la sangre tan fría de ser capaz de asesinar
a más de 1000 civiles que nada tenían que ver en la guerra. ¿Sí? El único pecado que han cometido estos civiles eran primero ser de una ciudad que estaba siendo atacada y segundo ser musulmanes. Entonces, esta orden de Ricardo es una de las cosas más absurdas que hay en, en la guerra, en estas cruzadas. Y esto también le significó la ira de Saladino. ¿Sí? Después de esto, Saladino declara que no hay prisioneros, ¿sí? No van a haber prisioneros en esta guerra, ya no más, ya no se van a respetar la vida de las personas que se rindan porque los mismos cristianos no fueron capaces de hacerlo. Entonces, esto hace que la guerra se encrudezca de una manera terrible. Estos siguientes 2 años son unas batallas dignas de una epopeya de Homero, pero aún más dignas de un cuento de Dante, un infierno de Dante. Estas guerras terminan, estas batallas que surgen de esto, terminan con uy, Ricardo frente a los muros ay, de Jerusalén. ¿Sí? Cuando Ricardo logra finalmente llegar a estos muros, llegar a esta ciudad que era la ciudad, o sea, el objetivo máximo, se da cuenta de una cosa. Las tropas de Ricardo son más o menos 12.000 hombres. ¿Sí? Ricardo, que es un buen estratega, por muy loco que esté, se da cuenta que estos 12.000 hombres no serán suficientes para mantener el asedio de Jerusalén, ¿sí? Es decir, para ganar una batalla que es una batalla de asedio, si realmente así es como se llama, asedio, ¿sí? De mantener, bueno, una batalla de sitio, o sea, mantener, no son, vamos a colocarlo, suficientes para sitiar Jerusalén. Es decir, la cantidad de hombres que tienen no son suficientes, no lo van a lograr. Y en dado caso de que la divina providencia les permitiera lograrlo, no tienen los suficientes hombres para mantener Jerusalén. Es decir, ganar acá en este combate, ganar significaría quedar en empate. ¿Sí? Lo máximo que se puede lograr es un empate. Y para un buen estratega, un empate es sangre derramada perdida, no es suficiente. Entonces Ricardo dice, no vale la pena, esta batalla no vale la pena. Por otro lado, Saladino está cansado de la guerra. ¿Sí? Saladino ha vivido una de las guerras más desgastantes que ha tenido en su vida. El hacerse monarca o el hacerse sultán de los musulmanes no había sido tan difícil como las batallas que había tenido que vivir contra las tropas de Ricardo. Entonces ya realmente tampoco veía sentido a este combate, a esta guerra. Entonces ambos deciden
una tregua, ¿sí? Es decir, ambos dicen hasta aquí suficiente, demasiadas vidas gastadas, demasiada sangre derramada, ni con los de 12.000 hombres que tengo voy a lograr conseguir la ciudad, ni usted tiene las suficientes ganas y energía para continuar. Entonces, ambos deciden una tregua. Después de esto, bueno, esto sucede en el año de 1192. Sí, casi escribo 1992. 1192. Poco tiempo después, 6 meses aproximadamente, en el 1193, Saladino muere, ¿sí? Y tan solo unos 6 años después, en el 1996, Ricardo muere. Y pues ya con esta tregua, la tregua el del 92, sí, la tregua del 92, se termina la tercera gran cruzada. Esta es una de las últimas cruzadas que se hace de manera, o bueno, buscando Tierra Santa, ¿sí? De aquí para allá, las cruzadas van a tener un objetivo lejanamente religioso y constantemente económico y político, ¿sí? Sin embargo, yo cuando la clase anterior, la del jueves pasado, la de hace 8 días, yo les había dicho que estas guerras eran eminentemente religiosas. Y sí lo son, ¿por qué? Porque eh, el trasfondo o la excusa de cada una de estas siempre es el mismo, la soberanía de un dios sobre otro. Obviamente dejan de ser guerras de religión cuando entra a primar un objetivo económico, un objetivo político. Sin embargo, siempre Dios va a estar atrás y por eso siempre que es declarada una cruzada es declarada por el Papa y no por ningún otro. Se puede declarar en nombre de, ¿sí? Como por ejemplo en la Segunda Cruzada hubo un sacerdote, no recuerdo el nombre en este momento, que declaró cruzada en nombre del Papa. Pero el Papa ya le había dicho, esto merece una cruzada. Entonces, bien, con esto termina la tercer cruzada, ¿sí? Iniciamos entonces con la cuarta cruzada. Esta cruzada se da unos poquitos años después, en 1199, y es una cruzada que es declarada por un papa que se llama, irónico, Inocencio, Inocencio II. ¿Sí? Inocencio II va a declarar esta guerra, pero oh sorpresa, la declaración de guerra de Inocencio II no es por Tierra Santa, sino ay, sino por beneficios a los cruzados, ¿sí? Él dice, estos estados cruzados que viven de las cruzadas necesitan una cruzada, necesitan estos beneficios. Y por ende yo voy a mandar una cruzada. ¿Qué tiene característica esta cruzada con respecto a las anteriores? Primero, no hay una participación, digámoslo, real, ¿sí? De reyes. Los reyes no van a participar en esta cruzada. Entonces, esa es una primera gran diferencia con respecto a las anteriores, porque todas las anteriores habían tenido una relación con algún rey o algún monarca importante. Esta no. Y esta tiene por objetivo
Egipto, ¿sí? Egipto va a ser la ciudad objetivo de esta cruzada, por lo menos el primer objetivo. ¿Qué pasa? Tres personajes que se llaman, no recuerdo el nombre porque tienen unos nombres todos raros, se llama, bueno, Enrico Dándolo, sí, qué apellido tan raro, un duque. El segundo es eh, Bonifacio de Montferrato, que este man es el líder de la cruzada, y un tercer sujeto llamado Alejo IV, Alejo IV, que es un traidor o bueno, para que no quede tan largo, un traidor bizantino, es decir, del imperio bizantino, deciden que el nuevo objetivo no va a ser Egipto ahora, sino que va a ser Constantinopla, ¿sí? Va a ser Constantinopla. Entonces, el objetivo real de esta cuarta cruzada va a ser llegar y conquistar Constantinopla. Todo esto porque este sujeto de acá, bien bonito y bien guapo, quería hacerse el sumo regente de Constantinopla. Esto tenía el nombre de... Ah, bueno, ahorita lo explico. Ahorita en 2 minutos. Quería hacerse el sumo regente de Constantinopla. Este cambio de planes, ¿sí? El cambio de objetivo le significó excomunión a los cruzados, ¿sí? El no haber asumido como objetivo Egipto, sino haberse ido a otro lado para conquistar algo que al papado no le interesaba, le significó excomunión a los cruzados. Sin embargo, esto no detuvo su avance. En ningún momento dijeron, ay no, ya no somos parte de la iglesia, entonces devolvamos. No. Por el contrario, acrecentó las ganas de los cruzados de conquistar Constantinopla, porque ahora necesitaban las riquezas para poder volver a, a Europa, ¿sí? Esto eh, se dio, ¿sí? Los cruzados conquistan la ciudad, ¿sí? Conquistan Constantinopla y ponen como en el cargo que se llama Basileus, ponen como Basileus a Alejo cuarto. Ay, chanfle, estoy poniendo el cuarto al revés. Alejo cuarto y acá arriba también lo puse al revés. Alejo cuarto. Ponen a Alejo cuarto como Basileus de Constantinopla.
Sin embargo, Alejo IV no tenía ninguna habilidad realmente como monarca, como dirigente, y por lo tanto falla en los acuerdos a los cruzados, lo que hace que los cruzados se pierdan, es decir, se van, no lo van a apoyar más. Esta falta de apoyo también significa que se me olvida el nombre ahora, los mismos bizantinos, el imperio bizantino, entonces, el imperio bizantino retoma el control, ¿sí? Y con esta retoma el control asigna como, otra vez, Basileus, esto es una S, Basileus a Alejo V, ¿sí? Alejo V, que va a ser realmente miembro de estos bizantinos, es el que va a quedarse con el poder. Obviamente, una cosa es que a quien yo apoyaba no me dé lo que yo buscaba, y otra cosa es que llegue otro sujeto y se haga con el poder. Entonces, esta toma del poder por parte de Alejo V significó un ataque, o bueno, no, más bien significó una posibilidad de ataque, posibilidad de ataque para los cruzados. Los cruzados van a decir, listo, ya no tenemos un alguien como antes era Alejo, Alejo IV, este de acá. Ya no tenemos un alguien por el cual debamos pelear, por el cual debamos proteger Constantinopla. Y ahora tenemos una razón para atacarla. Estos cruzados se van a pegar una enloquecida terrible y van a volver a atacar Constantinopla, pero esta vez no con el objetivo de conquistarla, sino de saquear Constantinopla. Constantinopla. Después de que se declara este saqueo de Constantinopla, que son 3 días, ¿sí? Son 3 días de nuevo horror, ¿sí? Son 3 días en los que eh, humanidad no se reconoce por ningún lado, solamente salvajismo y bestialidad. Las personas, los cruzados empezaron a asesinar hombres, mujeres y niños de manera indiscriminada, violarlos, torturarlos, y no solamente, bueno, no solamente eso es lo más brutal de todo, pero todo esto significó nuevas riquezas para eh, Europa Occidental, ¿sí? Europa Occidental toma todo esto que saquearon los cruzados y lo hace parte de su ahora nueva gran riqueza. Eso le da un impulso grandísimo a Europa Occidental, pero también significa el fin del imperio bizantino, ¿sí?
Europa Oriental ya no se recupera de esto. Europa Oriental prácticamente queda en la inopia completa, queda destruido porque su capital ha sido destruida. El imperio bizantino no es que se haya deshecho en el tiempo o desaparecido, no. Se divide en diferentes pequeños estados, algunos que asumen una postura latina, otros que asumen una postura griega, pero ambos se alejan de este imperio bizantino. ¿Sí? Entonces, esto significa este fin. Y estas nuevas riquezas significan un nuevo proceso para Europa Occidental que veremos más adelante. Entonces, esta vez el tablero salió largo. Entonces, como pueden ver, siempre fueron altos datos. Como pueden ver, este proceso de la tercera y la cuarta cruzada, de esta tercera cruzada y esta cuarta cruzada, y me doy cuenta que entre más me emociono, más grande hago la letra, significa una transformación completa, no solamente en el pensamiento europeo, sino también en la forma como se entiende en relación con su contraparte, que es Europa Oriental. Si ustedes se acuerdan, hasta este momento siempre había existido eso, siempre habíamos visto una Europa Oriental, una Europa Occidental, Europa Oriental, Europa Occidental, y a la par que iba creciendo una, se iba transformando la otra. Con esta cuarta cruzada se rompe completamente ese crecimiento mutuo porque se rompe el imperio bizantino, que es uno de los imperios más importantes para Europa Occidental. Y ya con esto entonces accedemos al último tema de este periodo, que es propiamente la Baja Edad Media, que es cómo decae la misma Edad Media. Entonces, chicos, no siendo más por hoy, me despido cordialmente. La clase de hoy salió un poco extensa, más de lo que pensaba, salieron 50 minutos, esperaba solamente 30, pero se lo recompenso entonces el viernes. El viernes vamos a hacer clase, les dejo un taller para que realicen sobre exactamente estas cuatro cruzadas y su relación con lo que hemos visto en la anterioridad. Pero creo que principalmente sobre estas cuatro cruzadas. Entonces, para que lo tengan en claro, se aguantan toda la clase hoy, pero mañana no hay clase. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. Entonces, listo, chicos. No siendo más por hoy, me despido cordialmente. Espero que estén bien, espero que estén en sus casas, que tengan buen abastecimiento, que estén con sus familias. Pórtense juiciosos, lávense las manos, no salgan si no es necesario, ayuden en la casa a hacer oficio, que eso es muy importante. A todos nos tienen haciendo oficio en la casa, no crean. Y pues nada, chicos, espero que estén bien, que tengan buena salud y nos hablamos la próxima vez. Se cuiden.